Bueno, ustedes saben, aquí lo pueden ver en la pantalla, hemos estado durante ya, este es el quinto domingo consecutivo, que hemos estado viendo las cartas del Apocalipsis dirigidas a los destinatarios originales. Estas eran las iglesias que el libro de Apocalipsis originalmente, primariamente, cuando fue escrito en el siglo I, fue dirigido a estas 7 iglesias en particular. Y hemos visto, ya vimos Efesios, Esmirna, Pérgamo, Tiatira la semana pasada. Hoy vamos a ver la iglesia de Sardis. La próxima semana veremos la iglesia de Filadelfia y por último la Odisea dentro de 2 semanas. De todas estas cartas, la carta más difícil es la de hoy. Difícil créanme, de predicar, pero también difícil de oír. Así que tenemos un reto por delante. Voy a tratar de que podamos superarlo. Lleguemos a las 12 vivos. ¿Qué les parece? Pero antes, como he querido una y otra vez, cada vez que he compartido esta serie de mensajes, no quiero dejar de recordarles esta preciosa e importante verdad acerca del libro de Apocalipsis. Recuerden, la gente piensa en Apocalipsis y piensa en zombies. Piensa en la bomba atómica y ¿me entiendes? Y no sé, una invasión extraterrestre y anuló a la humanidad de la tierra. Piensa en catástrofes y tsunamis y terremotos y eventos mundialmente devastadores. Y, ¿saben? Esa no es la idea que debemos tener cuando nos acercamos a este precioso libro. Por eso es que he puesto esto como una declaración inicial de cada mensaje que he tenido que compartir aquí sobre Apocalipsis. Quiero recordarles que es una carta de Jesús a su iglesia. Es una carta de manera figurada de un esposo a su esposa. Y no porque otra cosa, sino que cada una de esas iglesias del primer siglo se enfrentaban a terribles y muy difíciles tiempos de persecución y presiones externas, locales en sus ciudades y como imperio romano también. Pero también habían presiones internas, la apostasía, las falsas enseñanzas, ya comenzaba la apatía. El evangelio ya estaba pasando a dejar de ser un mensaje nuevo y ya comenzaba la gente a acostumbrarse a oír acerca de Jesús. Así que las iglesias comenzaban a tener peligros enormes. Esta carta está escrita para Jesús animar a su iglesia. Y yo le decía que casi cualquier persona cuando está desanimada y es creyente piensa que la Biblia tiene 65 libros, no 66. ¿Por qué? Porque la verdad que no conozco a muchos que me digan: pastor, yo estaba tan triste, pero leí en el capítulo 5 de Apocalipsis y terminé animado. Bueno, miren, yo quiero predicar del capítulo 5 dentro de un par de semanas, capítulo 4 y 5, porque quiero que usted se anime. Miren, yo estaba leyendo ese capítulo y nada más venía una palabra a mi mente: aleluya, aleluya, gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor. Dice que Juan lloraba porque no había nadie que fuera digno, y uno de los ancianos le dice: hey, deja de llorar, porque hay uno digno. El cordero que era león pero parecía cordero, que era rey pero estaba como inmolado, como si hubiera sido sacrificado. Él es el digno de recibir toda la gloria y digno de tomar el rollo y de abrirlo, porque se dio por su iglesia. Y comienza la adoración desde los 24 ancianos, los 4 seres vivientes, los ángeles y la multitud en el trono. Todo el mundo adoraba al que está sentado en el trono y al Cordero. ¡Qué belleza! ¿Sabe qué? Un día, dígalo conmigo, yo voy a estar ahí. ¿Cuántos dicen amén a eso? Yo voy a estar ahí. Yo voy a estar ahí. Y eso es que debe llenarnos de esperanza. Ese es el libro de Apocalipsis. Ahora bien,
todos los que son papá o mamá, o abuela, o tío o tía, y ama a su sobrino, a su sobrina, a su nieto, a su nieta, a sus hijos. Aquellos que son maestros, si no tiene hijos, pero usted es maestro, usted enseña y educa, sabe que algunas veces hay que pasar la mano y decir, mi amor, te quiero, y otras veces hay que pasar la mano y darle una nalgada. Y es la misma idea. Tanto te quiero como también te quiero. Pero necesito que corrijas. Necesito que tomes nota de esto. Necesito que te cuides de no distraerte de lo que Dios quiere que hagamos. Y por eso es importante un mensaje como el que hoy vamos a ver. Mi amigo, él quiere ser baterista. Sí, él me lo ha dicho varias veces. Así que lo primero que hace Eliseo cuando llega a la iglesia es ir a la batería. Siempre. Bien, vamos a ir a esta carta y déjenme introducirlo un momento porque me llama la atención. Miren, nosotros Miguel y yo tenemos, y Dani, tenemos un chiste que al final del mensaje es qué título le ponemos a los mensajes. Y yo soy malo para poner nombres, ¿ok? A mi hijo le puse Raúl porque era fácil. Soy malo para poner nombres. Y entonces, siempre terminan, al final de la reunión uno está todo sofocado de haber compartido una hora y estresado y llega Miguel y llega Dani. ¿Y cómo se llama el mensaje? Y están ahí como esperando que... Y yo dije, bueno, esta vez yo le estaba diciendo a ellos que desde antes de empezar a estudiar ya yo tenía el nombre del mensaje. Hey, la iglesia de los muertos vivientes. Si quiere alguien, The Walking Dead Church. Suena mejor hasta en inglés, ¿eh? ¿Sí o no? Podemos hacer una serie aquí. Es dura. Pero note esto. Esto es verídico. El 20 de septiembre del 2004 apareció esta nota, ¿no? En una revista. Y era la siguiente. Un hombre llamado Jim Solkers, un trabajador municipal jubilado, retirado, tenía 53 años de edad, parecía que tenía alguna enfermedad, alguna discapacidad, no se dice en el artículo. Pero un día de noviembre del 22, este señor Jim, que vivía solo en un apartamentito, él solito, fue a su cama a dormir. Se pone la sábana encima y fallece, muere. Resulta que casi 2 años después, murió en noviembre del 2002, el 25 de agosto del 2004, escucha esto, la policía, a la que habían llamado unos familiares preocupados, yo dije, esos familiares no estaban tan preocupados nada, ¿no? Porque si llaman 2 años después, pero bueno, dice que unos familiares preocupados llamaron a la policía entró al apartamento del señor Zuckers y encontró su cadáver momificado. Pareciera que él tenía una enfermedad que en la sangre no sé, algo médico, habrá alguna explicación, pero el tipo no se había, descompuesto, sino que estaba como su cuerpo como momificado. Dice, todo lo demás estaba intacto, aunque la comida en el refrigerador estaba dañada y el calendario en la pared tenía 2 años de atraso. ¿Ok? La muerte del señor Zucker pasó desapercibida por varias razones. Uno, era una persona que no salía mucho, era alguien que por su condición de salud era alguien que estaba muy recluso. No era muy familiar con sus familiares, ya eso ya nos dimos cuenta, ¿verdad? Padecía una enfermedad en su cuerpo y además tenía banca en línea. En banca en línea tenía programados los pagos de luz, alquiler, agua y todas las cosas que usted tiene que pagar normalmente. Así que, y él era jubilado del gobierno, así que el gobierno le depositaba su dinero y el banco automáticamente, mientras caían las facturas, debitaban las cuentas.
Así que la gente de luz nunca le fue a cortar la luz. La gente del agua, la gente de la casa, nadie. Dice que, alguien comentando sobre esto, dice, hay muchos efectos prácticos. Este hombre estuvo prácticamente vivo durante todo ese tiempo. ¿Sí o no? La vida de este hombre se prolongó durante 2 años gracias a la tecnología que utilizaba. Miren, es que este asunto de que podemos estar muertos y parecer que estamos vivos no es tan poco común como uno cree. Y de eso se trata la carta a Sardis. Si puede ir conmigo un momentito, abra su Biblia, por favor, en Apocalipsis capítulo 3. Del 1 al 6 vamos a leer, ahí está la carta que vamos a leer hoy. Hemos visto ya, este es el mapa de lo que hoy sería Turquía. En ese tiempo era una provincia romana llamada Asia Menor, pero esto es lo que es Turquía hoy en día. Y ahí están las 7 cartas, las 7 ciudades a las cuales están las 7 cartas distribuidas. Y como puede ver, están en el orden que un mensajero llevaría las cartas. Por eso la primera fue Éfeso, después Esmirna, después Pérgamo, Tiatira. Ahora estamos en Sardis, luego vamos a Filadelfia y por último a la Odisea. Por eso ese orden, se cree que ese es el orden, es la razón. Sardis, la ciudad que hoy vamos a ver, tenía algunas cualidades bien interesantes. Había sido la capital en el siglo VI antes de Cristo de un poderoso reino llamado Lidia en ese lugar. Había sido una ciudad muy importante 6 siglos antes. Su último rey fue un hombre que se pudo decir que era uno de los más ricos del planeta en ese tiempo, por la abundancia de oro que había en ese lugar donde se encuentra esa ciudad. Arqueológicamente, dicen los estudiosos, era tanto que hoy en día en los cementerios de esa época siempre encuentran a los muertos con un montón de joyas y de cosas. Hablaba de la riqueza, de la opulencia de ese tiempo. Pero eso fue en el siglo VI antes de Cristo. Sardis también estaba la Acrópolis o la parte más alta de la ciudad donde vivía el rey y la gente importante de la ciudad. Estaba sobre un risco en donde el despeñadero era tan alto y tan complicado que era difícil o imposible, por decir una palabra. De hecho, no hay registro de que un ejército haya asediado Sardis y haya logrado por medios convencionales de tumbar esa ciudad. Sin embargo, 2 veces fue capturada. Adivinen cómo. Por una persona nada más. Y en otro lado por un grupo de comandos, me imagino, de 12, de 15 personas. ¿Cómo hicieron? Bueno, en la noche los guardias de Sardis, los militares de Sardis, dijeron, por aquí nunca va nadie a entrar. Bueno, por ahí subieron escalando soldados de noche. Agarraron desprevenido a la gente de Sardis. Entraron por el risco ese y entraron y abrieron la puerta y entonces entró el ejército enemigo. Miren que 2 veces sucedió. Uno en el siglo V antes de Cristo y alguien habrá leído historia porque 200 y pico años después lo volvieron a hacer. Así que, y además 200 años después la gente de Sardis no había aprendido que tenía que estar alerta a pesar de que pareciera que no hubieran peligros. ¿Ok? Les digo todos estos datos. Sonarán como aburridos, pero ahora cuando leamos la carta veremos que nuestro Señor Jesús es un maestro por excelencia. Mi esposa, yo le he comentado, mi esposa es educadora, yo creo que muchos de ustedes saben, y ella me dice, ¿y si ese método se llama aprendizaje por... Ouch. Bueno, tengo que preguntarle otra vez, porque ya vieron que ella es buena educadora, yo soy mal estudiante. Aprendizaje por... Bueno, no, el sándwich es de buena reprensión y buena, ¿no? Aquí cuando vamos a ver la carta, ahora me voy a acordar, estoy seguro de eso. Pero vamos a ver que Jesús enseña de una forma extraordinaria. Y estos datos que yo le estoy hablando, usted los necesita. Pero yo quiero que usted vea
para entender esta cartica. Pero sí es importante que usted vea que era una ciudad que se encontraba en medio de un cruce importante. Había una profunda comercio que se movía muy, muy grande también ahí. Sardis se cree que fue una de las primeras ciudades donde se acuñó monedas de oro y plata. Imagínense cuánto dinero había ahí, que en esos siglos antes de Cristo parece ser una de las primeras lugares donde se acuñaban dinero, monedas en ese sentido. Sin embargo, vivían en esa muy grandiosa historia. Ahora vamos, por favor, algo más que quiero decirles sobre Sardis es que allí también, esto es bien valioso también, esto que está aquí es una foto actual de la entrada de la sinagoga judía, hebrea, que había en Sardis. Se cree que la más grande de todo el imperio fuera de Israel. ¿Qué les parece? O sea, eso habla de que la comunidad judía en Sardis era enorme, era una muy grande. Bueno, había mucha plata, así que es bastante lógico que hubieran bastantes también judíos ahí, ¿verdad? Bien, también una de las cosas que nos dice eso es que no solamente al haber una sinagoga tan grande y estaba en un lugar bastante céntrico, al lado de lo que se conocía el gimnasio, pero no piense solamente en gimnasio sino que era un centro cultural. Un gimnasio era algo donde se aprendía de todo, no solamente físicamente. Estaba al lado, así que era algo que estaba céntrico, y eso comunica una idea muy clara, y es que la ciudad de Sardis era favorable hacia los judíos. Era una sociedad que no rechazaba a los hebreos, y por lo tanto parece que los cristianos de Sardis también aprovecharon esa buena fortuna. Y cuando leamos la carta nos vamos a dar cuenta que, a diferencia de las anteriores, aquí no vemos a nadie persiguiendo a cristianos. No vemos a nadie correteando a cristianos para tirarlos a los leones, ni ahorcarlos, ni crucificarlos, ni hacerles nada. Ni tampoco vamos a ver a cristianos enseñando falsas doctrinas, como en Pérgamo o en Tiatira, como vimos hace 2 semanas. Vayamos al texto. Quiero que por favor vaya conmigo a el capítulo 1 el verso 1 del capítulo 3 de Apocalipsis. Ahí está. Escribe al ángel de la iglesia de Sardis, ya les hablé un poquito de la ciudad. Esto dice el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Miren, traté de encontrar un buen comentario que me dijera qué significaban los 7 espíritus de Dios, y el mejor de ellos dice: en el mejor de los casos no sabemos. Pero hace una referencia a su propia deidad. Él está hablando de: yo soy Dios. Es lo que está diciendo. Y las 7 estrellas, las estrellas eran representaban a los ángeles que estaban sobre si vamos al capítulo 1, está hablando de los que dirigían las iglesias. Todavía hay una discusión si se trataba de un ángel celestial o un mensajero, porque la palabra ángel se refería al pastor. Pero lo que está diciendo es: yo soy el Dios de la iglesia. Es lo que está diciendo en términos general. Dice: yo, que soy el verdadero Dios de la iglesia, te digo esto: conozco tus obras y tienes fama de estar vivo, pero en realidad estás muerto. Miren, yo les decía hace un momento que ellos, quizás lo que Jesús estaba refiriendo era precisamente que esta gente dormía con la gloria de 6 siglos atrás. ¿Ok? Ellos habían sido una gran nación, una poderosa e influyente y rica nación 6 siglos atrás. Pero dice un arqueólogo famoso que dice: esa ciudad, aunque era una poderosa comercio y poderosa, influyente y todo lo que quiera, estaba realmente viviendo en el tiempo de los romanos. Era una ciudad de paso solamente. Estaban viviendo del pasado, de la historia. Pero eso se puede referir a la ciudad, quizás los mismos cristianos de la iglesia. Pero le quiero decir algo, aquí en particular es donde marcó mi corazón mucho este mensaje.
La palabra aquí donde dice tienes fama, las otras versiones también hacen referencia como a ese reconocimiento o a esa idea. Pero si vas literalmente al idioma original en griego, es la palabra nombre. Tu nombre es vida. Miren qué les parece. Y eso a mí me sacudió hasta el hueso. Y la semana pasada hice un chiste, aunque me puse a llorar en medio del chiste. Pero me hizo reflexionar mucho. Porque usted no está yendo a otra iglesia. Usted está en esta iglesia hoy. Y me hizo reflexionar mucho porque dije, y soy un fiel creyente, que cada una de esas cartas, aunque fue escrita para iglesias literales en ciudades literales en el primer siglo, estoy convencido de que esas cartas tienen un mensaje para nosotros hoy en el siglo XXI. Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y es completamente, Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Su mensaje es permanentemente vigente. Y yo digo, ¿qué quieres decirnos, Señor? Esta semana me reuní con un grupo de personas de la iglesia, estábamos hablando y les estaba contando un poco de cómo nace vida. Y cómo en Nicaragua, en medio de nuestro trabajo allá, y hubo una transición que fue difícil para mi esposa y para mí, y para evitar conflictos en ese país después de esa transición, mi esposa y yo decidimos salir de Nicaragua, con dolor de nuestro corazón. Al principio pensamos que eso no era la voluntad de Dios, después nos dimos cuenta completamente que era la voluntad de Dios. Y después de buscar dirección al Señor, porque tenía otra opción de ir a estudiar en un lugar, en Dallas, Dios me guió regresa a Panamá. Y estuve un tiempo trabajando en una iglesia, y en ese tiempo hay algo que sí logré concluir después de 5 años de estar meditando profundamente. Y dije en mi corazón, y esta es la convicción que tengo en mi corazón, de que Dios nos estaba llevando a crear o a plantar una iglesia, no a crear, porque la iglesia no se crea, la iglesia se planta, a plantar una iglesia que tuviera algunas características, pero la primaria es que sea una iglesia que la gente, las personas, sean el fin inmediato, como fue diseñado por Dios en la Biblia. La iglesia no fue diseñada para otra cosa que para la gente. Dios no se hace más grande o más pequeño si hay o no hay una iglesia. Pero usted y yo como cristianos necesitamos una iglesia. Así que la iglesia fue instituida por Dios para nosotros los seres humanos. No fue instituida para Él, fue instituida para nosotros. Y el propósito último de todo en la vida es glorificar a Dios. Él es el propósito último de todo. Pero el propósito inmediato de la iglesia es la gente. Y quizás en palabras no puedo ahondar más y no quiero ahondar más en cuanto a la visión de por qué vida. Lo que quiero es resaltarles de que pienso que fácilmente las iglesias a nivel de nuestro país, para hablar de Panamá, aunque Dios me ha permitido viajar a varios lugares y ver a iglesias en diferentes contextos y culturas, fácilmente han perdido eso. Y miren, algunas veces las iglesias, el norte de la iglesia, ¿saben qué? Es la misma institución, no las personas que la constituyen, sino la institución, que la institución como iglesia, el nombre de la organización tenga relevancia, influencia, poder, riqueza, etcétera, etcétera, etcétera. Y las personas entonces son gente que aporta a ese objetivo. Y yo decía, no, Dios, ayúdanos a que la iglesia no sea el fin, sino que la iglesia sea el medio por el cual alcanzamos a la gente. De tal manera que el que está lejos se acerque, Señor, a ti. Y aquellos que estamos cerca nos parezcamos cada día más a ti. Esa es la razón por la cual existe esta iglesia. Por eso se llama vida. Primera de Juan 5, 11 y 12. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esa vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Ese verso hizo una bomba en mi corazón. Porque la esencia del evangelio es tener al Hijo.
Es tener a Cristo, es poner tu fe en Él, exclusivamente en Él y en lo que Él hizo. No es una iglesia la que te va a salvar, no es una institución, es Él. Y yo dije, Señor, ayúdanos a que cuando plantemos una iglesia, no perdamos el rumbo, no perdamos. Y me choco con esta iglesia, con este verso. Estamos a 5 años, 6 años casi de haber plantado vida. Y note lo que dice. Tienes fama de estar vivo, tienes nombre de vida, pero estás muerto. Ahora bien, yo no estoy diciendo que nuestra iglesia está muerta. Lo que sí estoy diciendo es que difícil es distinguir de si estás vivo o estás muerto. ¿Sabía usted que un médico no se puede atender a sí mismo? O si el esposo o la esposa o el hijo del médico no puede operarlo. ¿Sabe por qué? Porque la relación tan estrecha con el paciente le impide ver, le impide pensar de una manera objetiva sobre qué hacer. Así que yo mismo no puedo evaluarme a mí mismo. Nosotros mismos no podemos evaluarnos a nosotros mismos exclusivamente. Claro que podemos hacer una evaluación interna y ver qué tanto estamos logrando el propósito de que la gente sea el fin para glorificar a Dios como fin último. Que la gente esté acercándose y que los que están cerca se estén pareciendo más a Él. Podemos hacer una evaluación, pero la última evaluación y la más importante no va a surgir de nosotros, sino del Señor de la iglesia, el que tiene las 7 estrellas en su mano. Y dije, Dios mío, ayúdanos a no perder de vista esto. Yo estaba leyendo este verso y me hice 2 preguntas. ¿Cómo llega uno a ese punto? Que uno dice, cree que está vivo, pero está muerto. Cree que eres eficiente, que lo estás logrando. Crees que como iglesia estás bien. Ahora vaya a un nivel personal. Cree que su fe está saludable, pero estás muerto. Recuerde, examínese. Segunda de Corintios capítulo 13, el apóstol Pablo en el verso 5 le dice a la iglesia de Corintios, examinen su fe. Examinen su fe. Algo que todo creyente debe hacer. Lo hacemos con nuestra salud. ¿Cuántos de ustedes se hacen algún examen de manera rutinaria? Ya veo que no muchos. Bueno, mire, le voy a decir algo. Si usted tiene arriba de 40, aunque esté negando y renegándolo, usted necesita tener algún tipo de chequeo regular. ¿Ok? Aunque usted diga, no, los 40 son unos 20. Puede decir lo que tú quieras. Pero a los 40 la garantía comienza, ya no hay garantía. Sí. Es como los 50,000 kilómetros, ¿se acuerdan? Bueno, antes, no sé, ahora es como andan. Todavía siguen siendo 50,000. No, ya no. En los seres humanos es 40 años. Ya uno comienza a necesitar ajustar o alargar los brazos o algo para poder ver mejor, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, miren, necesitamos examinarnos, porque la pregunta, y aquí está, ¿cómo llegamos a este punto de estar muertos por dentro, muertos, y pensar que estamos vivos? Esa pregunta, y la segunda pregunta, le dije que eran 2 preguntas, voy a tratar de resolver las 2 preguntas en este tiempo que me tengo por delante. ¿Qué hacer para evitar llegar a ese punto? Me parecen importantes estas 2 preguntas. ¿Cómo llegamos a este punto? Miren, yo me puse a pensar, ¿cómo uno llega a este punto? Y la verdad es que pienso que uno llega a este punto porque estima o valora o malestima su salud espiritual. O sea, uno cree que tiene cierta salud, pero no la tienes. Es una mala apreciación de sí mismo, es una autoestima enferma, miren, que al final se reduce a una cosa, orgullo. Orgullo. De veras. Yo les dije que no es fácil ni predicar esto, ni escucharlo.
Pero tenemos que preguntarnos de una manera humilde qué tan saludable estamos siendo en nuestra vida espiritual. Porque al igual que la ciudad de Sardis, los cristianos en Sardis dependemos muchas veces de nuestros éxitos pasados, de nuestras experiencias pasadas, de nuestros logros pasados. Y les voy a decir algo, es tan peligroso vivir de los éxitos pasados como de los fracasos también pasados. Así como los fracasos pasados no te ayudan a avanzar a veces porque dices, ay, no lo voy a lograr. Bueno, cuando nosotros tenemos mucho éxito también en el pasado y vivimos recordando solamente lo exitoso que fuimos y exitosos y no nos damos el tiempo para aprender nuevas habilidades, entender que lo que me dio éxito ayer no me garantiza que me va a dar éxito mañana, de actualizarme, de revisar, de ver si hay nuevas metas, nuevas herramientas, hay algo que tengo que crecer, hay algo que examinarse, pero para eso se requiere humildad, reconocer de que aunque soy bueno, no todavía lo he logrado todo. ¿Se acuerdan de Pablo en el capítulo 3? Pablo, Dios mío, el autor de 13, por lo menos se cree, de 13 libros del Nuevo Testamento. Y él dijo, hermanos míos amados, yo sé que no lo he llegado todo, pero una cosa hago, ciertamente dejo todo atrás y sigo adelante a ver si alcanzo a quien me llamó. Yo dije, Dios mío, yo conozco a algunos cristianos que ni la P de Pablo les cabe. Y creen que ya lo lograron todo, que ya lo alcanzaron todo. Y no haga eso en su vida espiritual. Aunque usted haya experimentado todo lo que usted cree de Dios, le garantizo, usted me ha escuchado otras veces decirlo, le garantizo, hay tanto de Dios por delante que lo que usted ha experimentado de Dios simplemente es nada todavía. Es nada. Porque el Señor es inmenso. Es inmenso. No hay nada que pueda contenerlo. Así que si usted conoce algo de Dios, no importa cuánto sea, usted conoce nada todavía de Dios. Y la razón por la cual un hombre o una mujer, alguna iglesia también puede llegar a este punto de creerse a sí misma que es saludable, que está lleno de vida, que es pujante, cree que por las actividades, miren, yo lo he dicho otras 1000 veces. No puede ser un indicador que hoy esté llena esta iglesia. No puede ser un indicador que haya dinero para pagar las cuentas. No puede ser un indicador ese tipo de cosas. Tiene que ser un indicador es cuánta transformación hay en nuestras vidas. Cuánto de nosotros hay piedad, temor de Dios en nuestras vidas. Cuánto hay pasión por la palabra, pasión por orar, pasión por tener compasión y misericordia, pasión por hacer lo justo y correcto, sin que nadie me vea. Eso es realmente los verdaderos indicios de una vitalidad espiritual saludable. Pero cuando nos llenamos de orgullo por el éxito pasado, hoy en día, miren, si usted lee, miren, vamos para atrás un momentito. Para atrás es aquí, ¿verdad? Miren aquí, tengo contra ti que estás vivo y estás muerto. Miren que en ningún lugar, ¿se acuerdan la semana pasada? Había una disque profetiza enseñando, tengo contra ti que toleras a esa mujer. Y en la carta anterior, tengo contra ti que toleras a los nicolaitas. ¿Se acuerdan? No sé si se acuerdan de esa secta. Y comienza a hablar acerca de gente que estaba enseñando y de falsas doctrinas. En Esmirna, la segunda iglesia, que es una buena iglesia, el Señor le dice, sé que estás bajo persecución y tengo una noticia para ti, todavía no se acaba, pero yo tengo esperanza, te voy a dar una recompensa, aguanta un rato. Palabras bonitas del Señor. Pero le está diciendo, estás bajo presión, estás bajo, en las otras estás bajo enseñanzas. Miren, aquí no hay nada. ¿Saben por qué? Porque a un árbol muerto nadie le tira piedras. ¿Por qué nadie le tira piedras a un árbol muerto? No hay nada que tirarle piedra. Me encontré con, hay un señor que se llama, un pastor, un teólogo, un maestro excelente que se llama
D.A. Carson. Y Carson dice lo siguiente. Me encanta esto porque, wow, ¿cómo llegamos aquí? La pregunta, ¿se acuerdan? ¿Cómo llegamos? Miren la respuesta que este hombre da, no a la pregunta per se, porque esa no la está respondiendo, pero sí la versión de él de una idea. Dice, la gente no va a la deriva hacia la santidad. O sea, por inercia, a la deriva, por corriente normal, uno no va hacia Dios. Esa es una de las grandes tragedias del pecado en el hombre, del ser humano. Que casi por naturalidad lo que nos gravitamos es lo opuesto. Pero no, a la deriva no vamos hacia la santidad. Aparte del esfuerzo impulsado por la gracia, si no es por la gracia, está diciendo, las personas nos gravitan hacia la piedad, la oración, la obediencia a las escrituras, la fe y el deleite en el Señor. Absolutamente, no gravitamos hacia allá. Muy por el contrario, y siguió hablando Carson. Mire lo que sigue diciendo. Vamos a la deriva hacia conceder nuestros valores. Y a eso lo llamamos tolerancia. Vamos a la deriva hacia la desobediencia. Y eso lo llamamos libertad. Vamos a la deriva hacia la superstición. Y de eso hablábamos la semana pasada, ¿se acuerdan? La filosofía de secreto, de misterio. Les hablaba, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan de ese mensaje? La gente quiere saber qué significan las profecías de Enoc, pero no les interesa amar a tu prójimo a pesar de perdonar y de todo esto tan repetitivo hasta en el Padre Nuestro. Que les dije, todos no sabemos el Padre Nuestro. Perdona mis ofensas, así como yo perdono a los que me ofenden. Y si vamos para atrás, entonces, si yo perdono a los que me ofenden, tú perdonas mis ofensas. Eso no es secreto, ni misterio, ni... Pastor, hombre, no predique de eso, eso es aburrido. Eso ya yo lo entendí. Es que no se trata de entender. Se trata de ponerlo en práctica, de hacerlo. Pero sí queremos saber las profecías de Enoc, ¿se acuerdan? Ya estoy a punto de hacer una serie de Enoc. Pero de Enoc en Génesis. No de Enoc, me encanta ese personaje bíblico. Dice, caminó con Dios y Dios se lo llevó. ¿Cómo estamos caminando? Vamos a hablar de Enoc un ratito. Pero ves que entonces, vamos al mensaje más básico y simple. ¿Con quién estamos caminando? Él caminó con Dios. ¿Cómo estás caminando? Miren, y ya podemos elaborar y poner a reflexionarnos y Señor, ayúdame a caminar contigo siempre y a caminar como a ti te agrada. Y miren qué mensaje tan poderoso en un par de versos de Génesis, creo que 5, si no me equivoco. ¿Ven? Pero no, él quiere del libro apócrifo del Antiguo Testamento llamado Enoc, entender X, Y, Z. ¿Por qué? Porque nos llama la atención eso, lo esotérico, lo supersticioso, lo mágico, lo escondido, y las cosas claras y transparentes que Dios nos ha dicho que hagamos. No, pero a eso supersticioso lo llamamos fe. Y terminó Carson hablando. Sé que está duro lo que está diciendo, pero dice, apreciamos la indisciplina del autocontrol perdido y lo llamamos relajación, estamos relax. Nos cruzamos de brazos ante la falta de oración y nos engañamos pensando que hemos escapado del legalismo. Ey, relax, no ores tanto, parece religioso ya. Nos deslizamos hacia la impiedad, eso es falta de temor a Dios. Y nos convencemos que hemos sido liberados. Carson ese día estaba en fuego, no en fuego, en fuego. Pero tiene razón. 100 años antes, un hombre llamado Charles Spurgeon, un famosísimo predicador, escribió esto, durísimo también. Creo, esto lo escribió en 1800 y tanto, miren, hace mucho tiempo. Yo me puse a pensar, si Charles Spurgeon viniera a nuestra iglesia hoy en día, ¿qué diría? Creo que una gran mayoría de los que van a la iglesia no son más que adoradores sonámbulos e irreflexivos de un Dios desconocido. ¡Wow!
Eso lo escribió en el siglo XIX. Él se murió en 1890, algo así. O sea, ni siquiera llegó a 1900 este hombre. Y reflexione un momento. Sin embargo, si nos hacemos un autoexamen, muchos de nosotros pensamos que nuestra fe es vital, está llena de salud, está desbordando. Pero examinémonos, llevémonos a este punto de qué tanto realmente, quizás la tecnología nos ha mantenido vivos 2 años más, si seguimos el ejemplo de la idea de la introducción. Apariencia de vida. Y miren, yo les digo esto, sé que este es un mensaje muy difícil de oír, pero créanme que he estado orando por mucho tiempo por esto, y más que cualquier otra cosa, antes de hacer así, he hecho así muchos días. Y no solo como individuo, porque sigo siendo un hombre que necesita un Salvador, pero también como el pastor de esta iglesia. Porque nos llamamos vida, literalmente. ¿Se acuerda de eso? Vida. Nadie dijo amén, pero está bien. Diga conmigo, Señor, háblame. Ahora bien, ¿qué puedo hacer para evitar esto? ¿Qué podemos hacer? Aquí está la respuesta a la pregunta. Y vamos al texto, yo no quiero inventar nada nuevo. Hay 5 verbos aquí. En modo imperativo para los que son profesoras de español. ¿Saben qué significa modo imperativo? Que son instrucciones del dueño de la iglesia. ¿Ok? Estas son instrucciones directas. Son comandos, son órdenes, no es sugerencia, no es quizás a lo mejor de repente si se te ocurre, es presta atención y haz esto. La primera, aquí están, los voy a poner en verde, en el verso 2 están 2 y en el verso 3 hay 3. Los 2 primeros verbos, ahí están. Número 1, despierta. Alguien dijo que la primera cosa que uno tiene que hacer para cambiar es realizar que necesitas cambiar. Ese es el primer paso. Si tú no realizas que necesitas cambiar, no cambias. Despierta. Miren, literalmente aquí, más que despierta, porque despierta pareciera que estabas como dormido, ¿verdad? Aquí es alerta. Es una expresión más como militar. ¿Se acuerdan que el Señor, usando esa metodología de enseñanza que les mencionaba, Él está usando la historia de la ciudad para hablarle a ellos? ¿Se acuerdan? Esa ciudad, aunque era inexpugnable, ¿ok? O sea, que era difícil de capturar, 2 veces cayó sin tirar muchas balas o flechas, pues. ¿Por qué? Porque se durmieron los guardias. Y esto es lo que está diciendo este verso, este primer verbo. Está alerta, 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 alerta. Está vigilante. Es más, hay una Biblia que se llama la Biblia textual. La Biblia textual es una Biblia que trata de traducir literalmente cada palabra. ¿Y saben qué dice? Sé vigilante, porque está hablando precisamente de la capacidad de estar atento al peligro. Porque despierta, yo me desperté hoy, pero yo no me desperté pensando que me estaba atacando nadie. Yo me desperté hoy porque ya no quería seguir durmiendo. Pero cuando dice, está alerta, sé vigilante, es porque hay algo que te puede lastimar, hay algo que te puede atacar, hay algo que puede hacerte daño. Y si no estás despierto, si no estás alerta, si no estás atento, te va a llevar eso. Y Jesús le está diciendo, hey, sé vigilante, date cuenta que estás en peligro. Y ahora va a ver que la segunda palabra, reaviva. La palabra reaviva ahí es, métele refuerzo, métele ganas a esto. Trata de reforzarlo, de fortalecerlo, de consolidar lo que queda todavía, lo que está por rescatar.
hablábamos de la importancia de estar conscientes. Pero lo otro habla de intencionalidad también. El segundo verbo habla de ser intencional. ¿Se acuerdan lo que decía Carson? A la deriva, ¿para dónde vamos? Lejos de Dios. Lejos de Dios. Mire, no dé por sentado que su vida espiritual se va a dar porque usted viene un domingo a la iglesia. No dé por sentado que su vida espiritual va a ser saludable porque usted se sabe una canción. No dé por sentado que su vida espiritual es porque usted ofrendó o dio algo para la iglesia. O que le dio a alguien en un semáforo. No dé por sentado esas cosas. Se requiere de algo más. Y se lo decía a un grupo precioso de damas ayer que me toca enseñar en un cursito que estamos dando. No hay absolutamente nada que pueda reemplazar la palabra de Dios cuando se trata de vitalizar nuestra vida espiritual. Hay cosas adicionales que podemos hacer, orar, compartir con otros, tener comunión con otros. Esas cosas fortalecen nuestra vida espiritual, pero no reemplazan una dieta cotidiana de la palabra de Dios. Pero si nada más oímos y no leemos, perdemos el 95% de todo lo que oímos. Le garantizo, si usted no hace más nada que escucharme hoy, saliendo de esto ya usted va a perder el 95%. Se va a acordar de 5%. Y generalmente, ¿sabe cuál es el 5% que se acuerda? De alguna historia, de un chiste, de lo que le captó la atención. Es cierto, y no estoy diciendo que es malo. Yo hago chistes a veces precisamente porque quiero captar su atención. Pero eso es lo que nos vamos a acordar si solo oímos. Si leemos, 15. Si estudiamos, 35. Si memorizamos, vamos a recordar el 100. Pero cuando meditamos en lo que realmente la palabra de Dios dice, ahí es donde hay transformación. Así que no se conforme con oír, con leer, con siquiera estudiar. Memorice y medite. Medite es repensar, es seguir leyendo después de la lectura. Es comenzar a asociar, eso es meditar. Asociamos cosas en nuestra vida cotidiana con lo que Dios dice. Dios piensa de esta manera, yo pensaba de esta manera. Debo cambiar mi manera de pensar y comenzar a actuar como Él está pensando. Cuando yo hago ese ejercicio y lo hago un día, 2 días, 3 días, 5 días, 1 año, 1000 años, usted se va a dar cuenta, mucho tiempo se va a dar cuenta que usted deja de ser usted y se convierte más como Él. Porque no existe, mire, eso lo digo 1 y 1000 veces más, quiero decírselo. No existe un evento mágico que usted era un desalmado, una persona lejos de Dios y va a una vigilia, va a un ayuno, va a un campamento, va a un congreso, va a un culto, y sale siendo un ángel casi glorificado. No existe tal cosa. Los eventos son importantes porque de alguna u otra manera en un evento te puede abrir los ojos. Mi oración es que en medio de este mensaje es que usted pueda abrir sus ojos y entender y no dar por sentado que usted tiene su vida espiritual saludable. Y que usted haga un audito, que usted haga un examen, un autoexamen, que haya reflexión. Y se pregunte, no importa, tengo 50 años de estar yendo a una iglesia. No sé. No, mire, y esto es más todavía peligroso para aquellos que tenemos toda la vida en la iglesia. Yo tengo 51, voy a cumplir 52 y llegué a los 6 a la iglesia. ¿Usted sabe cuánta Biblia y cuántas prédicas y cuántas? Yo estaba escuchando las canciones hoy. Yo dije, wow, eso es lo que yo cantaba cuando tenía 7. Chévere que cantáramos de vez en cuando algo así, que me gustó mucho. ¿Dónde están los muchachos? Excelente. De vez en cuando irnos clásicos es bueno. Pero el problema es este. Yo soy pastor hace 20 y pico y he estudiado. ¿Y saben qué? Llega un momento que uno dice, a mí nadie me puede decir nada. Ya yo aprendí todo lo que... ¿Yo aprendí todo qué? Hermano, se me cruza un taxi y vea que no sé nada de Biblia. Se lo garantizo. Nada de Biblia. No, usted sí sabe más Biblia que yo entonces, ¿verdad?
quiero decirle algo. Aquellos que tenemos tiempo en el Señor, aquí en una iglesia, vuelvo e insisto, mi trabajo no es calificar su experiencia con Dios. Pero mi trabajo sí es recordarle que cualquiera que haya sido esa experiencia con Dios es pasado. Usted necesita una experiencia vigente, actual, cotidiana con Dios. No se conforme con lo glorioso que fue, lo que experimentó me acuerdo, en un campamento, y yo hice y deshice en el Señor, y yo, que hermano, todo eso es bonito. Eso es como acordarse de una gran cena que usted lo invitaron cuando tenía 30 años. Usted puede recordar la boda ¿te acuerdas? Qué delicia la comida ahí. Pero eso no le va a quitar el hambre, ni mucho menos nutrirlo. El recuerdo de una buena comida es eso. El recuerdo de una buena comida no te nutre hoy, no te alimenta hoy. Una experiencia con Dios es un buen recuerdo. Te debe animar a que ese Dios que conociste sigue siendo el mismo y puedes experimentarlo mañana. Y si Él fue fiel ayer, Él va a ser fiel mañana también. Eso sí puedo servirme, pero no me voy a quedar con eso que experimenté. Voy a ir hacia adelante. Pero miren, alerta, consolida, métele piernas, trabaja con eso. Vamos al verso 3. Por favor, vaya conmigo al verso 3. Dice, aquí están los otros 3 versos. Recuerda lo que has recibido y oído, ponlo en práctica y arrepiéntete. Aquí está, recuerda, obedécelo y arrepiéntete. Son los otros 3 verbos que le dije que están en modo de orden. Y recordar, sí, como les decía, debemos recordar las cosas que hemos aprendido, las cosas buenas que hemos experimentado. Pero la que viene, que sigue, ¿cuál es? Obedece. Obedece. ¿Cuántos pueden decir, pastor? Ahí me tropiezo yo. Una hermana, gracias hermana. Ahora hay otra por aquí, 2. Qué bueno. Tengo esperanza. Obedecer no es fácil. Y arrepiéntete, esa palabra, ¿saben que hoy en día es una obscenidad decir arrepiéntete? ¿Sabía eso? Hay gente que llega a una iglesia y tú escuchas la palabra arrepiéntete y se sienten que le han dicho que su madre era no sé qué. De verdad. Lo ven como si fuera una... Sin embargo, el arrepiéntete de Dios siempre, siempre, miren que no digo de vez en cuando, siempre es una muestra de su misericordia. Siempre. Porque si Él te está diciendo arrepiéntete, es porque todavía hay ¿qué? Oportunidad, hay esperanza. Está diciéndote ven y estemos a cuenta. Me encanta lo que dice el profeta Isaías cuando dice ven y estemos a cuenta. Si tus pecados son rojos, vendrán a ser blancos. El apóstol Pablo en 2 de Corintios dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es las cosas viejas ¿qué? Pasaron, quedan atrás y todas son hechas nuevas. Borrón y cuenta nueva. ¿Cuántos tienen una deuda? Por favor, levanten la mano de algún tipo. Levanten la mano todo el mundo, hombre. Okay. Sí, es que hay algunos que... Eso no es conmigo. Todos tenemos algún tipo de deuda. Ok. No estoy diciendo que no la está pagando, puede estar pagándola, pero es una deuda todavía, ¿ok? Presta atención. ¿Cuántos de ustedes si hoy, bueno, no hoy porque hoy es domingo, pero mañana a las 10 de la mañana, día laboral, 10 de la mañana, señor Hurtado, porque voy a ponerme a mí, este ejemplo me gusta, señor Hurtado, le llamamos del banco tal. Mire, usted tiene su hipoteca de la casa aquí, pero mire, hemos sido tan generosos con usted que olvídese de su hipoteca. Está cancelada. Es un milagro. Pero solo Dios podría hacer algo así, porque no vamos a hablar. Los bancos no son sus amigos, recuerden eso. Pero presta atención. Vamos a suponer que eso pasara. Ahora ponga quite Hurtado y ponga su apellido. ¿Cuántos de ustedes no dormirían por un mes y que no,
no podría quitarme la sonrisa de la alegría. ¿Por qué? Porque sabemos que una deuda tiene una carga importante sobre nuestras finanzas. Y si alguien viene y nos las quita, ¡qué belleza! Eso es lo que Jesús está diciendo cuando dice arrepiéntate. Si vienes a mí, yo quito esa carga. Lo que pasa es que vemos esa palabra y nos sale alergia, nos da un no sé qué, pero es una expresión de la gracia y de la misericordia de Dios una y otra vez. Verso 4, y vamos aterrizando. Déjame, esto está bueno, se me había olvidado, casi me lo paso, pero yo creo que todo el mundo sabe quiénes son estos. ¿Cómo es que para atrás aquí, verdad? Todo el mundo sabe quiénes son estos caballeros aquí, ¿verdad? La rana René y su amada. O bueno, por lo menos no es la amada de él, es ella la amada, él es la amada de ella. Ok. El Señor en la esquinita ahí arriba, ven que hay un círculo, bueno, sale en la mitad del círculo, pero ahí arriba está el creador. Eran dos creadores. Este Señor es el que hizo la voz de Miss Piggy, hizo la voz de Yoda en Star Wars. O sea, en las originales estoy hablando. Este es la voz. Este hombre que está ahí arriba es un genio de todo lo que tiene que ver con títeres y marionetas y todo, pero no solo eso, sino que es un hombre de una creatividad asombrosa. Él es el cofundador de los Muppets. Creo que todo el mundo ha oído de los Muppets. Bueno, los Muppets, la marca Muppets, en el 2004 lo compró Disney. ¿Ok? Desde 1955 hasta el 2004, ellos habían administrado los Muppets. Y resulta que cuando lo compra Disney, comienzan a hacer varias cosas y no le funcionó. Y entrevistan a este señor, porque Disney no quería nada con él. Y entrevistan a este caballero, al señor, él se llama Frank Oz. Y Frank Oz dice, porque entonces le dijeron, el medio de la entrevista le preguntan, ¿y qué pasa si de repente encontraran a alguien que le mete, tú sabes, creatividad y hacen algo y hacen aquello y hacen lo otro? Oz dijo esto: no creo que la respuesta sea hacer algo nuevo. Creo que la respuesta es volver y ser fieles a lo que son. Me llama la atención. La solución para que el problema se resuelva no era crear nuevas ideas, no era hacer algo novedoso. Él dice, volvamos a lo que fueron originalmente. Eso, miren, arrepentimiento literalmente es ir en una dirección y cambiar de dirección. Pero en el sentido bíblico es irte al origen, al diseño original. Os dijo, es volver a ser fieles a los que son. No hay nada nuevo que hacer, salvo profundizar en su pureza e inocencia. Eso es lo que habla al público. El problema era, en mi opinión, que estaban intentando hacer algo nuevo. Y yo estaba leyendo esta ilustración y yo decía, miren, hay personas que dicen, mi vida espiritual lo que necesita es, y llenan en los espacios con un montón de cosas. Con un montón de cosas. Pero debemos volver a lo básico. Debemos volver a lo elemental. ¿Saben qué es? Es poner nuestra fe en Jesús. El que tiene al Hijo tiene la vida. Y es ir a su palabra. Es amar las cosas. Es dejar de vivir para nosotros y comenzar a considerar a Dios en nuestro estilo de vida. Eso es arrepentimiento. Es tomar en cuenta a Dios, es prestarle atención, es obedecerle, es considerarlo. No es darle la espalda ni creer que nosotros tenemos la respuesta. Dios nos ha dado cerebros y capacidades extraordinarias. El ser humano es un ser con una capacidad intelectual asombrosa y podemos hacer muchísimas cosas. Pero Dios es mayor.
Y nos creó de tal manera que somos perfectamente incompletos. ¿Sabía? O sea, perfectamente Dios nos creó incompleto. O sea, ¿qué significa eso? Que tú tienes una capacidad extraordinaria, pero te falta algo. ¿Que la tiene quién? Dios. Que la puedes alcanzar a través de otros, pero es Dios al final el que te la va a proveer. Porque necesitamos de Él. Os dijo, no se trata de ser creativo, se trata de volver a lo básico, si queremos salvar. Miren, Disney después hizo millones con esto. No porque le prestaron a Oz, sino porque cambiaron el producto. Ah, ¿sigue la misma rana? Sí. Pero el lenguaje y las historias son totalmente diferentes. Y ya no son, en mi apreciación, muy PG, muy para niños algunas cosas. ¿Verdad? Pero bueno, vamos al verso 4 y terminamos rapidito. Los músicos pueden subir un momento ya. Max y el grupo. Sin embargo, este es un pero que vale. Miren qué cosa, en una iglesia que todo estaba a parecer muerto, sí había gente todavía. Dice, tienes en Sardis a unos cuantos que no se han manchado la ropa. Ellos por ser dignos andarán conmigo vestidos de blanco. ¿Saben? Había gente ahí que tenía salud. Miren, esto me habla mucho porque no podemos andar calificando iglesias a lo loco. ¿Se dan cuenta de eso? Porque aunque una iglesia en términos generales no esté bien, hay gente buena ahí también. ¿Ok? Así que, tú no eres el Señor de nadie, así que no califiques a nadie. ¿Ok? Deja que el Señor de la iglesia califique su iglesia. Y tú trabajas en la tuya. Eso es lo que hemos hecho aquí. ¿Ok? Por eso usted me ve que no menciono en contra de nadie. No me va a encontrar en esa a mí. Porque hay siempre gente buena. Porque siempre hay. Mira que Dios no le dice a ellos, vete de esa iglesia. Ellos sigan siendo fieles ahí. Van a ser, ¿cómo se llama? Conmigo van a caminar. Andarán conmigo vestidos de blanco. El vestido de blanco era la forma en el tiempo ese. No podías ensuciar a los dioses con ropa regular, o sea, tu ropa común de andar por ahí. Así que si tú ibas a trabajar en el templo, tenías que vestirte de blanco o de lino, o sea, y estar pulcro. Eso de manera figurada está diciendo, esta gente va a caminar conmigo, ellos van a estar aquí conmigo. Verso 5, al que salga vencedor. ¿Quién es el que sale vencedor? Aquel que hace las 5 cosas, que está alerta, que fortalece, que escucha, recuerda, obedece y se arrepiente. Dice, el que haga eso, vestirá de blanco. Otra vez, va a estar en mi presencia, va a estar conmigo. Jamás borraré su nombre del libro de la vida. Miren, aquí me acuerdo de una pregunta, alguien me hizo, bueno, pastor, entonces si se pierde la salvación, y comenzó a hablarme de un concepto doctrinal que no es lo que está en este verso, pero no voy a hablar de eso, pero sí lo que quiero decirles es que en Sardis era famosa porque había unos archivos imperiales importantes. Y así que otra vez el Señor está usando la idea de borrar o de cuando un criminal moría ejecutado. ¿Saben lo que hacía? Lo último que hacía el gobierno antes de ejecutarlo era borrarlo de los anales del registro ciudadano. ¿Qué les parece? Y entonces Jesús está diciendo, no van, si sales vencedor, no vas a recibir castigo, no vas a morir. Vas a salir vencedor, vas a estar conmigo. Sino que no solamente no voy a borrarlo, sino que voy a reconocer su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Qué preciosa cosa. ¿Cuántos le gustaría una recomendación como esa? ¿Te ha ido a algún lugar y vengo de parte del presidente, vengo de parte del dueño, ¿y qué hacen la gente? Oh, sí, pase, como no, claro, lo estábamos esperando. ¿Sí o no? Ahora, esta sí que es una palanca, hermano. Esto sí que es palanca. Pero esa palanca es para ti y para mí, para todos. Miren que esto no es un asunto de ¿cómo se llama? Como dicen en Nicaragua, de conecte. No. Esto no es para exclusivo. Esto es para todo aquel que está alerta, ¿ok? Que revive lo que tiene, que recuerda lo que ha aprendido
que lo pone en práctica obedeciendo y cambia de dirección. Si usted hace eso, esa palanca es para usted. ¿Qué le parece? Y en el lugar más alto del universo, con la persona más alta del universo. Eso sí es influencia ahí. Cierre sus ojos un momentito. Hay algunos cuantos de nosotros que necesitamos, como dije hace un momento, despertar, entrar en modo de vigilancia de nuestra vida espiritual. Mi amigo, mi amiga que estás aquí, no creo que hay casualidad alguna si tú estás en este lugar. Dios te está diciendo: alerta, mi amigo, no des por sentado nada. Está atento, alerta, vivo, como diríamos en buen panameño, vivo, vivo. Comienza a trabajar, fortalece, consolida, como dice el segundo verbo. Recuerda, obedece y arrepiéntete. Y vas a ser vencedor. Vas a caminar de blanco conmigo. No voy a borrar tu nombre y te voy a recomendar ante mi papá. Qué cosa más preciosa. Por eso les digo, aunque esta sea una carta muy dura de escuchar, sigue siendo una carta donde muestra la esperanza, la compasión, la misericordia y el amor de Jesús por su iglesia. Señor, gracias por tu presencia en medio de nosotros. Ruego que tu Espíritu Santo hable a nuestros corazones, no en estos momentos solamente, sino aún cuando vamos de camino a casa, aún cuando estamos recostados en la tarde en un sofá o en la cama. Señor, habla a nuestras vidas y ayúdanos a, por medio de tu Espíritu Santo, a examinarnos. Que podamos decir como el salmista: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Y ve si en mí hay camino de perversidad. Señor, ayúdanos. Como decía el apóstol Pablo en Corintios, examinemos nuestra fe. Ayúdanos a no dar por sentado nuestra vitalidad espiritual, porque hicimos o deshicimos en el pasado. Señor, ayúdanos a no dar por sentado nada, sino a trabajar cotidianamente en cuidar, en velar, por mantener nuestra vida contigo. Gracias, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos en esta mañana, en el nombre de Jesús.